Viene a hacernos un 6-0 en Buecara Galeano con una facha tremenda. Esta mañana se suma a esta cobertura del grupo Ñandutí, Ñandutí AM 1020, Ñandutí TV, los canales 17 de Tigo, 23 de Flow Personal. El cariño afectuoso, el respeto, el aprecio a cada uno de mis compañeros aquí en Ñandutí y por supuesto a todos los trabajadores de la prensa. Hoy también es el día de la secretaria. Hoy es el día de la secretaria. Muchas felicidades a las secretarias de nuestro querido Paraguay. Y hoy es el Día Internacional del Humor. Ayer vamos a dejar. Y de eso tenemos todos nosotros. ¿Tenemos unos chistes? Sí. No, mentira. Tenemos todos nosotros. Estamos en una ceremonia formal, pero tenemos de periodista o de comunicador algo. Ustedes mucho más que yo. De secretaria creo que sí tenemos. Yo y de humor. Pediría que Claudia hoy se frene un poco con el tema de los chistes. Yo para el lunes Hay que sumarle a todos los veterinarios. Hoy también tengo un primo veterinario, sí, Roberto Pedro Parazacú, pero sí, cariño para él. Y también dos acontecimientos, uno luctuoso y, bueno, en realidad, pero uno más que el otro. En 1991 era asesinado Santiago Leguizamón y por el otro lado en el 2005 fallecía Augusto Tuabazo, el premio Cervantes Paraguay. La improvisada reunión de la Basílica de San Pedro durante el funeral del Papa es el primer encuentro entre ambos tras el enfrentamiento en el despacho oval. No creo que exista una reunión tan próxima como esta, ¿verdad? No. De rodilla a rodilla hay más o menos 15 a 20 centímetros. Y entre los dos mandatarios... Y entre el rostro y el otro, cabeza a 50 cabeza. centímetros. Cabeza a cabeza. Muy cerca. Y ni siquiera hay una formalidad, hasta la forma de sentarse. No, cero. Todos los protocolos Por eso, son al más acá, ¿es verdad? Sí, todo. Y en un ambiente muy sencillo, pero con un tema muy importante y con un objetivo muy noble. Yo creo que allí hay un simbolismo en esta imagen, que es una imagen donde el propio Trump, al decidir hacer esto en público y hacerlo de esta manera, está mostrando una imagen al mundo. Esta no es una reunión casual. Claro. Hay que entender precisamente que esto no se dio porque sí nomás. ¿Van a leer o no van a leer? La música, Carlos. No, ¿para qué pido música para leer un título? El título son las 9:16, señora. No, sí, pero señor. Te olvidaste la que te le primero la dama no era. No, pero es que... Como diría, pues que vale después de usted. Pero Andrés, pero en serio, o sea, digo, ¿qué te pasa? O sea, con todo respeto, pero por favor. ¿Pecó? No. El que está atrás. El título. No, si va a salir yo otra acá. Pero en serio, me acelera bien el título, Carlos. Así no se ve bien. No, el título nomás queremos, Francesco. Mombe uva, Mombe upa, Tepa, Paraguay, Pegua. La primera palabra, nombre uva. Es cierto, sí. Qué Ahora, rico. yo te agradezco como dejara por tener la paciencia actuada de Rivera, porque es sacho su guaraní, Yo una vez leo esto. Mombe uva aguja, mombe upe, Hombre, ¿verdad? Carlos más que leerado. Me pasa la Por favor, cantidad. lee, por favor. Papa Francisco, Oaje, Paraíso, ¿verdad? Pero, ¿Qué le pone ese ¿por qué tono? pone ese tono de...? No, porque el Papa Francisco tono porteño. Claro. No es... Ñanduna. En duda. Pero de Muñe es pora. No, ya Gendura, ya igual. Escuchemos y sepamos. Papa Francisco, Oaje, Paraíso, oye, Papa Pedro. Francisco Guajé Paraíso, pe. Oye, Andrés, por favor, hermano, no puede ser, no me acompaña, Carlos, no puedo. ¿Para qué? Yo no puedo, no te puedo concentrar. No puedo con esto si no me acompaña, yo no puedo todo solo, Carlos. Por favor, Andresito. Música gregoriana que sea, pero música. Plano de él nomás, por favor, porque... Dale. Papa Francisco, Oaje, Carlos, Paraíso, Oye, San Pedro, Ndive. Francisco, Pedro. Che, ñe captura, mate guaranine. San Pedro, oye, Santo Padre, coape naipori mate. Pero, Shendi, erei potacatún, PTI, café celestial.
cielo, Sí. le piden mate, le dice San No, San Pedro, Pedro. sí, le dice, no, Santo Padre, acá no hay mate, le dice, pero si hay un café celestial, le dice, Sí, pero y bueno, y vamos a tomar un café celestial, y sí, es simpático. Claro, pero ¿dónde te sirven el café? ¿Pero dónde te sirven el café? Normalmente vas a un velatorio, claro. el café. Por eso ese es humor negro, ¿verdad? Era el velorio. Sí, pero no entendí luego cómo leyó, no entendí lo que dijo. No, pero porque él habla el mismo idioma. Es una nueva versión de guaraní, tipo Francesco. Es nuevo modismo. Esto es guaraní aguilerístico. No, es de guaraní francés. Justamente ese fue uno de los problemas más delicados que dejó la pandemia consigo. O sea, no solamente dejó la pandemia, en tiempos de pandemia, donde quedó al descubierto algo que nos llamó la atención a todos, ¿verdad? Es que muchas veces los padres dejan en las escuelas a sus hijos y como que se liberan y toda la responsabilidad queda en manos del docente. El depósito del chico, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Vino la pandemia y allí los padres decían, pero que vuelvan las clases presenciales, que vuelvan, Sí. ¿verdad? ¿Y por qué era? Y porque, bueno, ese era el lugar donde dejábamos depositados a los niños. Hay un dato que me parece interesante de cómo hay veces hay una prescindencia de ese vínculo de padres e hijos, ¿verdad? Las razones pueden ser muchas y pueden ser válidas y otras discutibles. Pero, por ejemplo, llevarle a las 7 de la mañana y salir un rato antes, una criatura semidormida, llegar a una institución educativa, entregar allí a la criatura inclusive de meses, porque desde los 6 meses existe el maternal, y queda allí la criatura hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde, hasta que pasan a buscar a la criatura. Esa criatura prácticamente duerme en la casa, prácticamente no hay ningún diálogo, ningún tipo de interacción con sus padres, y al otro día retorna lo mismo. Los sábados otra vez se crean situaciones especiales, ¿no? El curso de guitarra, no vaya a la escuela de fútbol, no vaya acá, y es como que permanentemente hay como una situación donde las intenciones, tenemos la criatura, pero nos cuesta atender a la criatura.